micro si quieres. Claro, porque está aquí al otro lado, sí. Dale al audio. Selecciona Vale. Ahora. No tengo altavoces. No podemos. Hola, hola, hola. Sí, empezamos. Sí. Hay que usarlo, pero no. Ah, vale, vale. O sea, simplemente no funciona aquí, funciona para. Vale, perfecto. Pues son las 6 ya. Pues oye, empezamos en punto por respeto a todos los que nos están esperando. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias para todos los que tenemos en remoto. La verdad es que hoy es una jornada interesantísima, pero antes de nada quería dar las gracias a Jaime Almenar, que nos acogen hoy en su casa, en Clifford Chance. Y bueno, como anfitrión te paso la palabra y luego pues ya sigo introduciendo la jornada. Jaime. Muchas gracias, Enrique. No, desde luego, todo lo contrario. Muchas gracias a vosotros. Estamos encantados de ser anfitriones de este encuentro sobre transición energética del Observatorio de la Industria 4.0. Creo que hay importantes sinergias entre el mundo de la industria y el mundo de los despachos. Estamos siempre interrelacionándonos desde la perspectiva jurídica, por lo menos, y desde luego estamos realmente honrados de poder cederos nuestras instalaciones para un encuentro tan interesante como este. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy el evento que nos trae aquí es la transición energética. Parece que lo hemos elegido, pero ya lo teníamos hace meses. Como visionarios sabíamos que nos iba a dar un quebradero de cabeza y como tal, pues queremos dar un poquito de transparencia. Tenemos 3 invitados que quiero ir sacando aquí a la palestra para que se sienten porque van a hacer una pequeña ponencia y luego habrá una mesa redonda. Primero, dar las gracias a Inmaculada Blázquez, por favor, Inmaculada, directora general de Osprel, y nos va a hablar un poquito de esa transición del modelo tradicional a un, bueno, no sé qué modelo, porque no sé si hay un modelo, ahora nos cuentas, en ello estáis. Luego Jaime nos va a hablar, así que también Jaime por aquí te quedas. Pedro González, por favor, director general de AGE. Desde el punto de vista, nos va a hablar desde el punto de vista de los grandes usuarios de consumo eléctrico. Y luego, pues por favor, Paloma Sevilla, directora general de AELEC, que es el punto de vista de la cadena de suministro. Hoy vamos a hablar mucho de electricidad y espero que nos salten chispas, porque son puntos del consumidor en la cadena de suministro. La mesa no. Bueno, oye, yo estoy aquí muy interesado, aunque soy también director general de una empresa gas intensiva, estamos muy interesados en escuchar un poquito, porque, bueno, han llevado un camino muy paralelo el gas y la electricidad y ahora nos contaréis más cosas que, desde luego, nos está matando el gas. Así que no nos mate también la electricidad. Sin más, si os parece, pues te paso la palabra. Muchas gracias, Enrique. Yo creo, ¿nos sentamos? ¿Nos sentamos todos? ¿Yo sola? No, todos. Sí, como tú digas. Como mande Eduardo, no hay problema. Bueno, pues muchas gracias a todos. Desde luego es un placer para mí estar aquí. Soy Inmaculada Blázquez, la mayoría creo que me conocéis. Y me ha tocado un poco hacer un resumen de lo que es la transición energética, aprovechando que además salió ayer el BOE, un BOE muy interesante que tiene un título, disculpadme porque no logro aprendérmelo, pero es el Plan Más Seguridad Energética, con un más SE, bueno, que es lo que ha dicho Enrique. Esta fecha estaba prevista desde hace más de un año, pero es que el BOE salió justo ayer y viene muy a colación de lo que se va a tratar hoy aquí. Pequeñísima introducción de cómo el nuevo marco de recomendaciones que está estableciendo el Gobierno, bueno, pues puede afectar a la industria. Bien. No tengo presentación, así que confío en que no os aburráis, pero voy a ser muy breve. Lo primero es que la transición energética no es nueva. O sea, si no me equivoco, estamos en la tercera transición energética mundial. La primera fue en el siglo XIX, cuando se pasó de la madera al carbón. En el siglo XX, cuando hemos pasado del carbón al petróleo fósiles.
¿De qué se trata ahora esta nueva transición ecológica? Pues de dejar de contar con esos combustibles fósiles, carbón, que todavía sigue existiendo, petróleo y gas, y empezar a fabricar electricidad con energías renovables, ¿vale? Con fuentes renovables de energía. Bien, el primer acuerdo a nivel europeo que se firmó, sabéis que fue en el año 2021, en París, el famoso Acuerdo de París. Bueno, pues ya establecía como objetivo mantener antes del final del siglo XXI, estamos en el siglo XXI, la temperatura del planeta a niveles preindustriales. No me voy a extender más en esto, porque son conceptos tan controvertidos que no quiero ir más allá. Bien, siguiendo en la misma línea, en noviembre del año pasado, en noviembre de 2021, hace escasamente un año, en Glasgow fue la siguiente cumbre de las Naciones Unidas, donde además se llegó al compromiso de lograr lo que llamaban el carbón, la neutralidad en carbón, ¿vale? En 2050. La neutralidad o la carbon neutrality, como dicen ellos, bueno, pues esto es que las emisiones de CO2 a la atmósfera se hagan neutras con lo que puede absorber el resto de plantas, árboles, etcétera. Ser sostenibles, hablando en términos de CO2, no generar más de lo que se puede consumir para ciertos procesos. Bueno, dices, si tenemos estos dos objetivos, por un lado, mantener la temperatura o bajar la temperatura y por el otro, no emitir más CO2 que podemos absorber, ¿cómo vamos a llegar a ello? Bueno, pues aunque mis compañeros esta tarde nos lo van a explicar perfectamente, vamos a llegar a ello a través de 3 vectores fundamentales. El primero, electrificar el consumo, y ahora hablaremos de ello, sobre todo Paloma, ¿verdad? Después, hacer un transporte más sostenible y que dejemos de utilizar medios, energía fósil, ¿no?, para movernos, pero pongo desde ya sobre la mesa que qué vamos a hacer con el transporte aéreo y el transporte marítimo. Y además, digitalizar las redes, es decir, ofrecer nuevos servicios a los consumidores para que sean más eficientes energéticamente a través de tener nueva información, redes más inteligentes, etcétera. O sea, a través de estos 3 vectores se cree que se puede conseguir los objetivos de Naciones Unidas en cuanto a temperatura y emisiones de CO2. Eso es la transición energética, pero dices, ¿y esto es gratis? ¿Va a ser gratis cambiar nuestro modelo de generación de energía basado en centrales de gas y petróleo a fuentes renovables? Evidentemente no va a ser gratis, ¿vale? Y además, por todo el componente técnico que tiene el sistema eléctrico, vamos a necesitar de 2 tecnologías hasta ahora nuevas, ¿vale?, pero muy importantes también para la industria, que son el almacenamiento de electricidad y la generación de hidrógeno verde con electricidad renovable. Sin esos 2 vectores tecnológicos, que son una enorme oportunidad para los años venideros, no vamos a ser capaces de conseguir esta transición ecológica. Voy a dar unas cifras, son las únicas que voy a dar, del PNIEC. No sé si lo conocéis, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Desde el año 2021, se firmó en el 2021 hasta el 2030. En el BOE de ayer ya se decía que se tenía que revisar, cambiar, modernizar, pero bueno, daba los siguientes objetivos para 2030. Como digo, estos objetivos, lo que están, desde mi humilde punto de vista, lo que estamos es llenos de oportunidades por delante, ¿vale?, para llegar a ellos. Por un lado, un 23% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, ¿vale? Un 23% basados hace 40 años. O sea, lo que emitíamos en 1990, que en 2030 sea un 23% menor. Bien. Además, un 42% del consumo total de energía final debe ser de origen renovable. Estamos muy lejos de esta cifra, ¿eh? Y nos quedan 7 años. Bien. Mejorar la eficiencia energética de todos los procesos industriales, sociales, etcétera, un 40%, y que en 2030 el 75% de la generación eléctrica se haga con fuentes renovables. Es decir, el 40% de la energía final debe ser fuentes renovables, pero es que el 75% de la energía eléctrica debe ser hecha con fuentes renovables. Un día como ayer o como hoy, Pedro seguro que se lo sabe de memoria, que está haciendo un montón de viento,
no hay sol, hoy no hay sol, ayer había sol y había viento, no llegábamos ni al 50% de electricidad generada con fuentes renovables. En un día de otoño, con temperaturas muy agradables, donde bueno, se supone que el consumo no está disparado porque no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, esto es lo que tenemos ahora mismo y queremos llevarlo al 75% como mínimo dentro de 7 años. Bueno, es un reto. Quiero ser optimista, pero la experiencia no me ayuda. Y esto es un comentario personal, pero así es. Bien, como os decía, las principales acciones para llegar de la transición energética, para llegar a la descarbonización, bueno, pues descarbonizar al máximo el sector eléctrico, que la mayoría de la generación eléctrica sea con fuentes renovables, tratar de electrificar otros sectores, por supuesto el industrial, pero también el transporte y la edificación, muy relacionado también con la industria, y además fomentar mecanismos de eficiencia energética, que seamos capaces de aprovechar más la unidad de energía que producimos. En relación a esto, precisamente el martes el Consejo de Ministros pues aprobó el Plan Más Seguridad Energética, más SE escrito, ¿no? Si bien no hay ninguna norma impositiva, está lleno de recomendaciones muy interesantes que, de nuevo, creo que nos abren un paradigma importante en lo que son oportunidades del sector. O sea, tiene más miga de lo que parece. Es cierto que es un Real Decreto corto, de 63 páginas, pero tiene bastante miga. Aboga por reducir el consumo de gas hasta un 13%. No es poco. Aboga por mejorar la autonomía energética de España. Quiere que crezcamos en competitividad en la economía a través de mecanismos precisamente pues basados en la transición energética. Es decir, y si en España somos capaces de desarrollar tecnologías de generación de hidrógeno o de almacenamiento punteras a nivel europeo, nos estaríamos convirtiendo a lo mejor en el generador de energía de Europa. Ahí lo dejo. Pero por último, y no menos interesante, quiere elevar las exportaciones energéticas a Europa, y eso pasa por Francia y los Pirineos. Y lo sabéis, y estaba esta mañana en prensa, o sea, es que la fecha desde luego no la podríamos haber elegido mejor. Bueno, en total tiene 73 medidas, ¿vale? Y no me quiero entretener mucho más porque podría estar hablando horas de esto, pero vamos a ir a lo que nos importa. En relación a la industria, el ahorro y eficiencia energética pasa por campañas de formación e información. Si los consumidores somos capaces de conocer qué está pasando donde se genera la electricidad o el gas, cómo llega hasta nuestras industrias, seremos capaces de tomar decisiones también de cómo gastamos eficientemente o no ese insumo que tenemos que es la electricidad. Ponen de nuevo en el BOE la cogeneración. Sabéis que muchas industrias habían abandonado la cogeneración, la desligan del tope al gas, del tope al gas, pudiendo hacer que las cogeneradoras se salgan del mecanismo voluntario de régimen retributivo específico, ¿vale? Para que puedan participar también en el mercado y hacer más competitivo incluso su cogeneración. Esto es muy importante, es la primera vez que aparece una medida similar, ¿eh? Y luego, aparte, dotan de 100 millones de euros ayudas a la industria en eficiencia energética. Lo que no sé todavía es cómo van a regular el acceso a estas ayudas. Pero bueno, hay una bolsa ahí de 100 millones. Bien, hay un apartado específico también en el BOE de impulso a la transición energética, que es de lo que veníamos hoy a hablar. La primera es haciendo una integración de renovables superior a la que tenemos, maximizando la capacidad de las líneas eléctricas de alta tensión. Esto afecta directamente a la red de transporte y a la red de distribución. Hasta ahora teníamos unos topes, los productores de energía renovable, por decirlo de alguna manera, de no ocupar más del 50% de la capacidad de las redes. Bueno, pues por primera vez se introduce empezar a dejar de lado estos criterios arbitrarios, vamos a decir así, que no son tan arbitrarios porque al final se hacen también por motivos de seguridad del sistema. Pero bueno, intentar que la red sea capaz de absorber toda aquella energía que se pueda generar de forma renovable. Bien, han aprobado también un marco normativo que tiene que quedar regulado antes de fin de año para desarrollar la energía eólica marina y el resto de energías del mar, la energía de las olas, la energía de las mareas.
No sé si estáis familiarizados con ellos, pero bueno, también hasta ahora los proyectos que hay en España son casi todos, digamos, prototipos de investigación y cosas así. Bueno, pues ya empezar a hacer estas cosas en serio, como lo están haciendo otros países del norte de Europa. Y además, quieren fomentar, como no es de otra manera, el autoconsumo, que ya bastantes lo habéis puesto en marcha en vuestras empresas. Pero lo más importante también, y tecnológicamente hablando, quizá lo que más futuro nos da es el fomento de las redes de frío y calor. Jaime va a ahondar un poquito en este tema desde el punto de vista jurídico. Y la integración de los gases renovables en el sistema. Y esto me encanta porque da precisamente la oportunidad al hidrógeno verde, ¿vale? Bien, hay otras medidas fiscales, de autonomía estratégica, de modernización del sistema eléctrico, etcétera. Y por último, lo que hay es un apartado específico que se titula Solidaridad con el resto de socios europeos. Volvemos a lo del inicio. España se puede convertir en el gran hub energético de Europa, en el gran hub de generación de energía renovable, y ya no solo de electricidad, sino también a través de las 7 regasificadoras que tenemos y la generación de hidrógeno. El Real Decreto anima a incrementar la capacidad exportadora de gas a Francia. Ya sabéis que hoy ha habido una reunión entre Francia, Portugal y España. Han llegado a un acuerdo que no sé todavía hasta qué punto está, pero bueno, ha sido hoy. Quieren establecer un puerto naval también entre España e Italia para exportación de gas, aumentando los puertos de Cartagena y de Barcelona. Importante también si vuestras industrias están cerca de ahí. Y además quieren establecer un corredor ibérico de hidrógeno verde que hasta 2025 solo transporte gas, pero en 2030 transporte hidrógeno en vez de gas. Se sustituye un combustible por el otro. Entonces, bueno, sin más, esta era la pequeña introducción que quería hacer de lo que es la transición energética. Y a continuación, pues quería ceder la palabra a Jaime, que la verdad es que va a hablar de 3 temas jurídicos, que a mí me parecen muy interesantes y súper de moda. Las redes, él lo va a contar mejor. Muchas gracias a todos y luego estaremos disponibles para cualquier duda. No te oyes. Ya. Bueno, muchas gracias, Inmaculada. Bueno, como antes ya me habéis presentado, soy Jaime Almenal, soy el socio responsable de Clifford Chance de Derecho Público y de sectores regulados. La verdad es que para mí es todo un reto hablar de energía delante de tantos ingenieros, porque seguro que me equivoco. Ese es el problema que tenemos los abogados, sinceramente, pero bueno, trataré de defenderme como pueda frente a vosotros. Mi idea básicamente era sacar a colación una serie de ideas para debatirlo, si queréis, más tarde, que tienen que ver todas ellas con la transición energética. No voy a hacer un análisis exhaustivo de estas ideas, sino simplemente os las traslado y comentaremos algo de manera somera. Son todas ideas que creo que son muy importantes para la industria en este desarrollo hacia una economía climáticamente neutra. La primera es que considero que es muy importante que afrontemos una modificación de la ley del sector eléctrico que permita la declaración de utilidad pública de las líneas directas para el autoconsumo industrial. Sinceramente, uno de los grandes problemas de las industrias, ya lo hemos visto, es el relativo al precio de la energía, concretamente al precio de la electricidad, y sabemos que el autoconsumo industrial es clave para abaratar el precio de la electricidad, porque vamos a reducir fundamentalmente peajes, impuestos y algunos otros costes. ¿Cuál es el problema? Vosotros lo sabéis mejor que yo, seguro, para que está frenando el autoconsumo industrial. Yo entiendo que el principal problema es que no hay disponibilidad de espacio suficiente cerca de las industrias para desplegar instalaciones fotovoltaicas, fundamentalmente, con la potencia que necesitan de verdad estas industrias para el suministro eléctrico. Claro, ahora el autoconsumo está muy bien, pero el autoconsumo exige que la instalación de generación esté próxima a la instalación de consumo. Y si no hay espacio disponible cerca de las industrias, tenemos un problema. Es difícil
realizar el autoconsumo. La realidad es que no todos los supuestos de autoconsumo exigen la cercanía real entre la instalación de generación y la instalación de consumo. Hay uno que no tiene nada que ver, que es el supuesto de autoconsumo con líneas directas que unan la instalación de generación y la instalación de consumo. La instalación de generación puede estar a kilómetros, no tiene por qué estar cerca ni pegada a la instalación de consumo. Y si es así, ¿por qué no hay tantas líneas directas para el autoconsumo industrial? Que una industria enclavada en un polígono industrial y que no tiene terreno suficiente para tener una instalación de generación cerca, ¿por qué no hay líneas directas que permitan vincular la instalación de consumo a una instalación de generación que esté a 3 kilómetros de distancia? Básicamente el problema es que las líneas directas, si yo quiero tender una línea directa, necesito obtener el permiso de todos los propietarios de los terrenos intermedios. Esto hace inviable, normalmente, claro, obtener el permiso de todos los propietarios de los terrenos intermedios hace imposible el desarrollo de las líneas directas. Y este es el punto sobre el que os quería trasladar la necesidad de tratar de obtener una modificación de la ley. Para mí, lo más sencillo sería que se permitiera declarar a través de un procedimiento administrativo la utilidad pública de estas líneas directas, que permitiera, por parte de la Administración autonómica normalmente, imponer a los propietarios de los terrenos intermedios la obligación de ceder la servidumbre de paso de esta línea directa. De esta manera se conseguiría, de una manera muy sencilla, por tanto, el desarrollo del autoconsumo industrial para instalaciones que no están tan cerca de la instalación de consumo. Esto no es nada que sea especialmente problemático, porque el propio decreto ley del pasado martes estableció la declaración de utilidad pública para las líneas directas para gases renovables, con lo cual no entiendo por qué no se podría aprobar la misma declaración de utilidad pública para las líneas directas en el caso del autoconsumo industrial eléctrico. Esta era una de las ideas que quería trasladaros. En segundo lugar, y al hilo de lo que comentaba Inmaculada, creo que también sería importante dotar de un marco regulatorio a las redes de frío y calor, a las conocidas como district heating. ¿Qué son las redes de frío y calor? Seguro que todos conocéis ya qué son estas redes. Es un modelo de producción de frío y calor que en España no está nada extendido, existen algunos supuestos pilotos, pero realmente son modelos de distribución térmica de Europa. Son modelos en los que se produce de manera centralizada el calor o el frío, a través normalmente de fuentes renovables, a través de recursos geotérmicos, a través de biomasa, a través de fotovoltaicas, o reutilizando el calor industrial residual de otros industriales, y se transmite a través de determinados fluidos este calor o frío a los diferentes consumidores. De manera se produce el calor y el frío con energías renovables, de manera sostenible, y se consigue una mayor eficiencia que se benefician todos los consumidores. ¿Cuál es el problema? No existe un marco actualmente regulatorio de las redes de frío y calor. Tenemos la Directiva de Fomento de las Renovables que habla de las redes de frío y calor, pero aún no existe realmente una regulación sectorial energética. ¿Qué consecuencias tiene la falta de regulación? Que a la hora de determinar cómo se otorgan las licencias para el despliegue de estas redes de frío y calor, cada ayuntamiento lo que quiere. Porque en el caso de las redes de distribución de electricidad o del gas, al final el ayuntamiento hace lo que le dice la Administración autonómica, que es la que ha concedido el título habilitante de la red de distribución. ¿Qué pasa en el caso de las redes de frío y calor? Como no hay nadie que regule esto, no hay un título autorizante desde el punto de vista energético de quién es el que desarrolla la red de frío y calor, es el ayuntamiento el que decide, y decide como quiere. Y vemos casos en los que la decisión sobre quién es el operador de la red de frío y calor se realiza mediante una simple licencia, mediante un concurso para el otorgamiento de una concesión, los supuestos en que se adjudica directamente a alguna entidad. Hace falta un marco regulatorio claro para estas redes de frío y calor. Y creo que será muy importante para la industria porque va a permitir beneficiaros básicamente de esta eficiencia o de este mayor ahorro energético que supone la producción centralizada del frío y calor frente al modelo disperso de producción individualizada de frío y calor para cada una de las industrias. Y aparte tiene otra ventaja importante para las industrias. Podríais reutilizar el calor
o el frío residual excedentario de vuestros procesos industriales e inyectarlo en estas redes, con lo cual podríais monetizar o sacarle una rentabilidad adicional a este frío o calor industrial. Una tercera idea que también quería comentar, y también desde la experiencia nuestra como abogados, a nosotros nos preocupa, cambiando de tercio, cómo se está planteando desde el punto de vista contractual en muchas ocasiones los contratos relativos al suministro energético. Estamos viendo que los contratos que se han venido firmando en el pasado, en muchos casos, no están preparados ante los acontecimientos que hemos visto en los últimos años. Hemos visto un cambio fundamental de las circunstancias por la subida excesiva del precio de energía, del precio de los materiales, por la crisis del COVID, por las muy diferentes regulaciones y tasas y costes que se han ido aprobando por parte del Estado, y todo esto ha impactado en la economía y el equilibrio de los contratos de suministro energético. Por tanto, esta tercera idea que os quería trasladar es que hay que tener mucho cuidado cuando se redacten los contratos de suministro energético con las cláusulas relativas al cambio regulatorio, al cambio de ley o al cambio de las circunstancias. Y os lo digo porque desde la experiencia muchas veces se ponen de modelo estas cláusulas y luego no sirven para nada. Y luego lo que se generan son problemas realmente a la hora de llevarlas a la práctica. Por tanto, mucho cuidado, esta es la conclusión de esta tercera idea, con estas cláusulas de cambio regulatorio o de cambio de las circunstancias que pueden dejar sin efecto básicamente un contrato. Una cuarta idea, y ya voy terminando, que os quería también trasladar, y incidiendo también en la idea que comentaba Inmaculada, es la necesidad de dotar de un régimen regulatorio adecuado al hidrógeno verde. En el caso del hidrógeno verde estamos mejor que en el caso de las redes de frío y calor, ya que en las redes de frío y calor es que no hay regulación sectorial. En el caso del hidrógeno verde tenemos algo más, porque básicamente lo que ha hecho la normativa gasista ha sido remitirse a remite la regulación del hidrógeno verde a la regulación del gas. Por lo menos algo tenemos que no hay en el caso de las redes de frío y calor. Lo que pasa es que es necesario que asumamos la necesidad de desarrollar el hidrógeno verde. No sé cuánta gente es realmente consciente de que la Comisión Europea el pasado mes de junio estableció un objetivo de que en el año 2030 el 35% del hidrógeno consumido en las industrias sea gas renovable de origen no biológico, fundamentalmente hidrógeno verde. El 35, en el año, o sea, de aquí a 8 años tenemos que conseguir que el 35% del hidrógeno utilizado por la industria sea hidrógeno verde. Estamos aún muy verdes, valga la redundancia, y va a ser difícil llegar a estos objetivos. Y para esto necesitamos desarrollar mucho mejor, no basta con una simple remisión a la normativa del gas, que es claramente insuficiente. Ahora veremos un ejemplo de los problemas de esta remisión, y hay que establecer claros incentivos para el fomento de estas infraestructuras de hidrógeno verde. Porque no todo vale. Y hemos visto una norma del pasado martes que se ha aprobado con toda la buena voluntad para favorecer a los consumidores gasistas, pero que tiene un impacto demoledor en materia de hidrógeno verde. Este martes se aprobó que los contratos de suministro de gas en mercado liberalizado tendrían una duración máxima de 1 año y que a partir de 1 año cabría la prórroga de estos contratos con el derecho de rescisión unilateral sin pagar ningún tipo de indemnización por parte del consumidor. Eso está muy bien porque dinamiza el mercado del gas desde el punto de vista del consumidor. Pero claro, os he dicho que el hidrógeno verde se regula por las normas aplicables al gas. El problema que tenemos, por tanto, es que hoy en día, si queremos desarrollar el hidrógeno verde, necesitamos realizar fuertes inversiones. ¿Quién va a invertir dinero en el hidrógeno verde si sabe que el consumidor, como se le aplica la normativa de gas, puede rescindir el contrato al cabo de 1 año sin ninguna penalización? Hay que ser coherentes y hay que buscar la forma de que todo encaje en nuestro modelo. Hay que crear un modelo, por tanto, más adecuado que facilite el hidrógeno verde. Y estas son, en general, las ideas que os quería trasladar y estoy abierto al debate si queréis más tarde o en el café. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer por la invitación a EGE a
a esta jornada, que para mí es un doble placer. Primero, por poder estar aquí hablando con vosotros sobre la transición energética y el papel que puede hacer la industria electrointensiva o cuál es nuestra visión, y en segundo lugar, pues por poder compartir mesa con Paloma, ya que AELEC ha sido mi casa durante más de 10 años y por tanto esto no estaba planificado, pero por lo menos tengo el placer de poder hoy estar aquí con ella. Básicamente, de lo que quería hablaros era un poco de la visión de la industria electrointensiva, pero para esto primero una breve introducción de qué es la industria electrointensiva, que me imagino que vosotros tenéis sobradas nociones de ello. Pero dentro de AEG comprende un total de 27 empresas que representan el 10% del total de la demanda eléctrica en España. Es decir, la electricidad es algo importante para ellos porque a final de mes la factura es algo realmente grande. Para que os hagáis una idea, hay industrias electrointensivas en los cuales el precio de la electricidad representa hasta el 60% del total de costes variables, ¿no? Entonces hablamos realmente del input realmente relevante en todos estos procesos industriales. Estas empresas, por tanto, son muy importantes a la hora de hablar de electricidad, aunque no solamente consumen electricidad, también consumen gas, dependiendo del tipo de sector. Los sectores agregados en AEGE son la siderurgia, la metalurgia, los gases industriales, la industria química y otros, y por tanto muchos de estos procesos productivos también requieren el uso del gas. No somos tan gas intensivos como electrointensivos, pero al final en el total de la demanda convencional de gas representa del entorno del 3% del total del consumo nacional. Por tanto, hablamos de que la energía, el uso intensivo de la energía en los procesos productivos, como todos bien sabéis, es un bien realmente importante. Entonces, estamos afrontando este proceso de transición energética y me gustaría hablar del largo plazo y luego volvemos al corto plazo. Pero cuando miramos en el largo plazo y vemos el triple objetivo que tenemos en los tres pilares que rigen esta transición energética en la que estamos, encontramos que el primero es el de la descarbonización, ese objetivo que tenemos de ir a 2050 a una economía neutra en carbono, y que el consumidor electrointensivo aquí lo tiene sencillo. ¿Cómo se descarboniza? Pues aumentando su consumo de electricidad, porque, como bien comentaba Inmaculada al principio, en la medida en que entren renovables en el sistema eléctrico, el consumo de electricidad se estará descarbonizando y, por tanto, las industrias estarán contribuyendo a esa descarbonización. Es decir, avanzamos en la electrificación, avanzamos en la descarbonización gracias a las renovables, y este es el plan que tienen los consumidores electrointensivos. El segundo de estos pilares de la transición energética es un pilar que yo siempre he visto un poco abandonado, pero que a día de hoy yo creo que todos entendemos la importancia que tiene, que es la garantía en el suministro. Es decir, la situación geopolítica que estamos viviendo cómo países centroeuropeos afrontan un invierno con gran incertidumbre, y aquí los consumidores electrointensivos y en general las industrias también pueden contribuir en el largo plazo a la mejora de la garantía de suministro. Por ejemplo, tradicionalmente la industria electrointensiva lo que hacía era desplazar sus consumos de las horas de mayor demanda del día a horas nocturnas, horas valle. Luego, si queréis, hablamos porque este mundo ha cambiado, pero ayuda a mejorar la operación del sistema y, por tanto, puede añadir valor como reduciendo sus consumos, trasladando sus consumos y, por tanto, mejorando la operativa. Probablemente a futuro lo que tengan que hacer es adaptar sus pautas de consumo a los perfiles de generación renovable y, por tanto, tengan que adaptarse a esta nueva realidad. Y el tercer pilar es un pilar absolutamente fundamental, que tiene que ver con la competitividad. Esta transición energética no será un éxito si no somos capaces de asegurar un precio asequible para todos los consumidores y especialmente aquellos que son más sensibles al precio de la energía, en este caso de la energía eléctrica en las industrias que represento. Sí, y esto es fácilmente entendible por todos y todos vivís esta realidad a diario en la medida en que compites no solamente en España, sino fuera de nuestras fronteras en la Unión Europea. Las decisiones de política energética marcan la competitividad de las industrias de manera indirecta en muchos casos, pero que acaban siendo una realidad, y luego esto posteriormente dificulta y merma la competitividad que tenemos aquí.
esto no solamente acaba en las fronteras de la Unión Europea, sino que también hablamos de competencia en todo el mundo, norte de África, Latinoamérica y todos los mercados en los que cada uno de vosotros, desde luego, está involucrado y tiene que competir. Por tanto, esta tercera pata pues también es un aspecto realmente relevante. El largo plazo lo tenemos claro, hacia dónde tenemos que ir lo tenemos claro, veremos los caminos, cómo van surgiendo y cómo se van desarrollando, pero pasando ahora al corto plazo, lo que vemos son toda una serie de barreras y trabas importantes a la hora de poder desarrollar esa idea de largo plazo. La primera que tenemos, pues muy clara, y yo creo que todos hoy en día somos expertos de el problema de los precios, el problema geopolítico en una zona como Europa, con una guerra en las puertas de nuestras fronteras y con un problema de suministros de gas y un problema de incremento de los precios del gas que se ha trasladado inmediatamente a los precios eléctricos, está mermando la capacidad competitiva, aparte de toda la incertidumbre que tenemos, ¿no? Todo eso lo que está haciendo es, pues ya hay anuncios de determinadas paradas totales, parciales, incluso decisiones dolorosas por las que se para la producción en nuestro país para trasladarse a terceros países y que, por tanto, desde luego, no van alineadas en esa idea que yo creo que todos los que estamos aquí compartimos de que la industria es absolutamente necesaria en cualquier país porque ofrece un motor de crecimiento económico y de generación de empleo que yo creo que las últimas crisis que hemos visto todos somos muy conscientes de que aquellos países que tienen una base industrial mucho más sólida son capaces de remontar las crisis e incluso salir fortalecidos de una manera mucho más fuerte. Por tanto, si la industria genera bienestar social, genera riqueza y genera empleo, desde luego hay que buscar esas soluciones ahora en el corto plazo para poder seguir avanzando y poder seguir generando esa contribución al resto de la sociedad. No solamente tenemos el problema de los precios, que es el problema, pero cuando empezamos a mirar otras cosas, pues también empezamos a ver otras ciertas dificultades. La primera, ¿cómo escapamos a estos precios actuales acoplados al precio del gas natural? Bueno, la respuesta natural es vayamos hacia las renovables, pero cuando miramos y buscamos energía renovable, a pesar de lo que nos contaba antes Inmaculada, en España incluso hay días que podemos tener hasta el 50% de la producción renovable, no es tan sencillo acceder a esta energía. ¿Y por qué? Bueno, pues por cuestiones diversas. En España tenemos, como bien señalabas antes, un régimen retributivo específico que lo que hace es que las energías renovables vayan al mercado diariamente a vender su producción porque es la manera de asegurar su riesgo, algo quizá contraintuitivo, pero que es una realidad. Luego vemos que proyectos que están entrando ahora van directamente al mercado con su riesgo, por tanto tampoco quieren buscar esas señales de largo plazo porque tienen otro tipo de modelo. O simplemente las subastas que está organizando el gobierno lo que te hace es que los adjudicatarios de esas subastas vayan directamente también a vender al mercado y por tanto el mercado para conseguir esos productos de largo plazo con señales de largo plazo estables y predecibles, que es lo que se viene demandando siempre desde la industria, pues es muy reducido y desde luego es un problema a día de hoy. Pero también tenemos algunas cuestiones adicionales y es la mochila que nos encontramos en la factura energética que pagamos, ¿no? Existe una figura en la factura que se llaman los cargos y estos cargos están ahí puestos porque son decisiones de cohesión territorial, decisiones de política energética, decisiones medioambientales y que al final lo que te hacen es que cuando la industria mira la factura ve una serie de cosas y una serie de costes que está pagando y que sus competidores en países cercanos no están pagando. Esto es muy sencillo de entender la consecuencia. Estamos en una reducida o una capacidad de competitividad generada administrativamente mucho más fuerte que la que puedan tener terceros países de nuestro entorno, economías como la francesa o la alemana, ¿no?
Esta carga, desde luego, supone esta merma, pero también es importante la política fiscal. Es decir, hasta que empezó esta crisis de precios, la generación en este país pagaba un impuesto del 7% en el denominado impuesto al valor de la producción de energía eléctrica. Es decir, en igualdad de condiciones éramos un 7% más caros que los países de nuestro entorno. Lógicamente, esto no beneficia la competitividad. A todo esto, si se añaden distintas figuras fiscales que existen aquí y no existen en otros lados, desde luego todo esto redunda negativamente en la capacidad que tienen las industrias de competir aguas afuera. Y por último, otro aspecto fundamental es eso que comentaba yo de cómo la industria puede contribuir a esa mejora, a esa seguridad del suministro. La denominada, y una palabra que ahora está muy de moda, la flexibilidad, ¿no? En esa flexibilidad que la industria puede aportar a través de esa modulación en sus consumos, en España todavía está en pañales. Es decir, tenemos un modelo europeo que lo que dice es que el consumidor debe ser el centro del sistema energético, del sistema eléctrico, pero todo eso está por desarrollar. Es decir, hace falta que se doten de nuevos productos, nuevos servicios en los que el consumidor, desde muy pequeñitos, a través del coche eléctrico en tu casa o de tu termo, hasta los grandes industriales, de manera individual, pues puedan aportar esos servicios y monetizar ese valor que se está prestando al sistema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que demandamos o nosotros qué es lo importante? Bueno, en primer lugar, hay que decir que ya se están adoptando soluciones, es decir, vemos toda una serie de cuestiones que ya se están regulando y que son positivas. Por ejemplo, esa suspensión temporal de ese impuesto del 7% que comentaba anteriormente. Lo bueno sería que se suprimiese definitivamente, pero por lo menos alivia un 7% los costes de la generación, que ya os podéis imaginar que si tenemos ahora días con 200 o 300 euros el megavatio hora, un 7% más es casi tanto dinero como lo que se pagaba hace 3 años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también se ha bajado el impuesto especial de la electricidad hacia el tipo mínimo que permite la Unión Europea, una cuestión que también nos iguala con el resto de países de nuestro entorno. Se han reducido el 80% los peajes que pagan los consumidores electrointensivos, una medida que lo que hace es igualarnos o otorgarnos en una situación, ponernos en una situación similar a la que existe en los países de nuestro entorno, donde en algunos sitios hasta se ha eximido del pago completo de los peajes. Es decir, son medidas positivas y van en la buena línea. Precisamente ayer aparecía publicado en el BOE la posibilidad de flexibilizar la contratación. Esto sí os lo quería contar en medio minuto. Desde que se aprobó esa excepción ibérica del gas y ha entrado esa compensación al gas, que entró en funcionamiento el 15 de junio, lo que está sucediendo es que las horas de mayor demanda del día son las horas que tienen los precios más baratos. Las industrias, lógicamente, están corrigiendo sus procesos productivos para poder adaptarse a esas horas. Por tanto, tradicionalmente contrataban muy poquita potencia en esas horas, contrataban mucha potencia en las horas nocturnas, y hay que permitir que esto se revierta, y desde luego ha habido cierta sensibilidad para que esto se pueda corregir los próximos meses, al menos mientras dure este mecanismo ibérico. También se están planteando subastas para que las industrias puedan aportar su valor con las energías de balance que cuando el sistema no sea capaz de cubrir o asegurar la cobertura de la demanda en determinadas horas del año, también son cuestiones positivas, y también hay una reducción de los cargos, de esa mochila que os comentaba antes, y que desde luego van en la línea de lo que estamos demandando. Pero ya para terminar, simplemente dos cuestiones adicionales. Es la primera y la gran encrucijada: ¿cómo accedemos a esa energía renovable de largo plazo con esas señales de largo plazo? ¿Cómo escapamos de esos precios del gas que están contaminando el precio del mercado diario y que estamos pagando a los precios que todos conocéis? Bueno, aquí hay que buscar soluciones, claramente. Hay que buscar la manera en que los industriales puedan acceder a la energía.
Antes Jaime nos comentaba la acción del autoconsumo industrial, luego si quieres podemos comentar un poco más, pero hay que buscar soluciones y hay que buscar soluciones en esa dirección de señales de largo plazo que nos hagan escapar de esta volatilidad que cada vez va a ser más grande del precio de los combustibles fósiles. Y, por supuesto, lo que comentaba antes, esos fiscalidad, mochila de cargos que tenemos, hay que acompasarla y hacerla igual que lo que tenemos en los países de nuestro entorno. Y, por último, sí me gustaría señalar que un defecto, yo llamaría defecto que tenemos regulatorio en nuestro país, y es que en Europa, desde que ha empezado esta crisis energética, se han habilitado toda una serie de mecanismos para que las industrias, en el reconocimiento del papel que deben jugar las industrias en la economía, puedan instrumentarse determinados tipos de ayudas o determinados mecanismos para compensar este incremento o esta pérdida de competitividad por la crisis de precios energéticas. Bueno, hay países que están implementando esto. Yo creo que todos habéis leído en prensa ese plan de Alemania de aportar 200.000 millones de euros, que es el PIB de Portugal, 200.000 millones de euros para corregir estos precios. Aprobaban la semana pasada 90.000 millones de euros para compensar el gas. Si aquí no adoptamos medidas de un calado similar, desde luego, pues todos nos hacemos una idea de cuál va a ser el resultado de todo esto, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. Y yo lo dejo aquí y luego posteriormente pues podemos seguir reflexionando sobre todas estas ideas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Esto es mío. Ya más manos no voy a tener entre el altavoz, el tal. Pues me haces un favor. Sí, claro. Genial. Bueno, lo primero, la doble o triple emoción de estar aquí. Primero por el observatorio, que yo creí que era del ICAI, me he enterado que no, pero es que no tenemos más compañeros aquí porque no hay más sillas, porque si no, pues Ángeles, Miguel Ángel, Antonio, todos, ¿no? O sea, un gran honor estar aquí. La verdad, muchas gracias, Inmaculada. También me hace ilusión estar en un foro industrial. No sé por qué en este país a la industria eléctrica no se ve, no es industria, ¿no? Parece que solo somos los generadores y tal, y somos industria. O sea, no me he traído cifras por no aburriros, pero la cantidad de trabajo, de inversión en I+D, propio consumo que hace la industria eléctrica, lo que aporta, se ve distinto. Entonces, nosotros abogamos siempre por estar, ¿verdad? Que lo hemos discutido mucho, Pedro, en COE con industria, en el Ministerio de Industria. Estar aquí, pues me hace especial ilusión. Y la tercera, efectivamente, por Pedro. Claro, Inmaculada participó en una reunión esquizofrénica y he ido siempre de la mano de Pedro y de repente nos manda... Yo ya sabía cuando vi en Fernando que no iba a venir Fernando. O sea, estaba claro que Fernando no iba a venir. Cuando yo me incorporé años
ahora mismo, o sea, lo que para mí es importante es que la crisis coyuntural no nos quite el foco de dónde tenemos que ir, ¿vale? O sea, el REPowerEU ya nos hace mucho más independientes del exterior en cuanto a dependencia energética, ¿vale? Que es un poco lo que os he puesto arriba. Y aquí viene el plan, que era el plan de contingencia, que como sabéis el Ministerio lo llevaba trabajando ya varios meses, ¿vale? Pues nosotros, es que tenía un poco de truco. Nosotros hemos alegado, hemos propuesto y hay cosas que nos han recogido, ¿vale? O sea que esta colaboración, ¿vale? Pero entonces, ¿dónde estamos? Bueno, pues se han metido efectivamente estas 73 medidas que tú has comentado. Bueno, pues tenemos medidas fiscales para apoyar el ahorro y la eficiencia energética, fundamental la eficiencia energética, como bien sabéis vosotros. Tenemos medidas fiscales de movilidad y plan de transporte sostenible, el impulso al autoconsumo. O sea, es fundamental el autoconsumo, ¿vale? Las comunidades energéticas renovables, ¿vale? Que a día de hoy pues, están sin regular, pero bueno, están cogiendo todo el tema del autoconsumo, toda la generación distribuida, ¿vale? Potenciando nuevos modelos de negocio, eso es fundamental, ¿vale? Y un nuevo proceso de planificación de la red, ¿vale? Tanto de transporte como de distribución, ¿vale? Entonces, y aquí ya dando este marco, pues efectivamente dice, oye, yo te dije que venías a hablar de redes. Es que no puedo hablar de redes. A ver, es que tienen que servir para algo. O sea, sin eso, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, las redes o sea, realmente cumplen esa función de facilitador neutral. O sea, sin ellas esto no despega, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros o sea, cuando hablo en nombre de los distribuidores, pues tenemos que hacer, que es integrar toda esa potencia renovable, mucha potencia que se va a integrar en la red de distribución, ¿vale? Dar cobertura a todos esos nuevos usos eléctricos, lo que os he comentado, que hay que transformar el uso final de energía, ¿vale? Y luego realmente poner en comunicación al productor con el consumidor, ¿no? Es lo que he dicho, un consumidor que ya no es el que recibe, es un consumidor que va a generar, que va a verter a la red, ¿vale? Que va a almacenar y que va a consumir. Estamos hablando de tres cosas más que antes, que simplemente era recibir energía. Por tanto, la red ya no es instalar, poner hierro y marcharnos, es al revés. Para hacer todo esto tienes que digitalizarla, esa red tiene que comunicar, ¿vale? Y para facilitar realmente nuevos modelos de negocio, ¿vale? Ya no es un flujo unidireccional, es todo un flujo bidireccional. Y eso es lo que hace distinto ahora mismo lo que son las redes, ¿vale? ¿Entiendes, Inma, por qué tenía que contar lo anterior? Porque entonces no me sirve, ¿vale? Eso es ese gran paradigma del cambio de la red de distribución, ¿vale? Uy, esta no pinta nada, es que iba a colorear. Sí, esta se ha colado. La siguiente. Vale. ¿Qué hemos hecho? Esto es ¿verdad que tenía que hablar de Datadis? O sea que... ¿Alguien conoce Datadis? O sea, no lo puedo creer. Ay, gracias. ¿Dónde estás tú? Muy bien, muy bien. ¿Y tú lo conoces de tu empresa o de casa? ¿En qué empresa estás? Smartrem. Muy bien, genial. Genial. Ah, pero no tienes convenio. No tienes convenio de partner, ¿no? Ah, pero es que lo firmo yo y no me suenas. Claro, claro. Por eso, o sea que... No, o sea, ¿qué ocurre? Que yo puedo venir y deciros que el consumidor tiene que ser, pues estos 4 que os he dicho de generar y tal. Si el consumidor no conoce, no tiene información, no puede hacer nada. En las grandes industrias es verdad que siempre habéis tenido mucho más datos de vuestro consumo y tal, pero si yo no sé mis curvas y no tal, ¿cómo estoy adecuando el consumo? ¿Vale? Entonces, los datos de consumo son vuestros, por así decirlo, pero es verdad que el distribuidor es el que os facilita, ¿no? Es el garante de que tengáis esa medida y que tengáis acceso a esos datos. ¿Vale? Entonces, lo que hemos creado gracias al despliegue de los contadores inteligentes, que en España se acabó en el 18, que hemos sido... Es que cuando hacemos las cosas bien no se sabe. O sea, es modélico España en el despliegue de los contadores inteligentes.
¿vale? Pero muy por encima de cualquier otro país. ¿Te acuerdas cuando mostrábamos los mapas esos de Europa en el 19 por ahí? Solo estábamos nosotros, siempre Inglaterra en rojo, y había algún otro país que lo había hecho, pero nada. Entonces, con eso, ahí empiezas a digitalizar. Si no tienes el contador inteligente, ¿qué le pasa a la red de gas? Que no puede digitalizar porque no tiene el contador. Lo mismo que el agua, no tienen el contador digitalizado. España lo tiene entero, 29 millones. ¿Vale? Entonces, todos estos están conectados cada uno a su red de distribución. Las compañías eléctricas tienen unas webs y unas apps increíbles, todas ellas, para que todos los consumidores conectados a su red de distribución puedan ver sus datos. A nivel industria no, pues porque tenéis otro know-how, pero también a nivel más particular, el saber cada uno nuestro CUPS, qué distribuidora es, la verdad que no se sabe. Y a nivel industria os pasa muchas veces que tenéis distintas plantas en distintas redes de distribución. Lo que hemos creado aquí es una plataforma adicional totalmente universal, con un acceso gratuito, no te cuesta nada, gratuito, y es adicional a lo que podéis ver en las redes de cada una de vuestras distribuidoras. Y aquí tenéis todo el acceso a los datos de consumo. Vale, datos de consumo, datos de potencia máxima demandada, que también creo que sale en el BOE, ¿no? Lo que es que las comercializadoras, bueno, pues que ayuden a ajustar esas potencias máximas, pues para bajar peajes y cargos, etcétera, ¿no? Pero además de poder ver cada uno su consumo individual, también tiene una información agregada que sirve también para las administraciones, ¿vale? Pues para poder hacer programas también de consumo, ¿vale? De adecuación. Y luego tiene una cosa muy, muy bonita, bueno, importante, que ha comentado también, el nombre no me acuerdo, ¿vale? Que es que podemos autorizar. Muchas veces digo yo, zapatero a tus zapatos. Si tú sabes hacer aluminio, pues a lo mejor tienes una empresa de eficiencia energética que te soluciona o te mejora tus datos de consumo. Bueno, pues tú aquí autorizas a que te vean qué es lo que le estaba haciendo, a poder ver los datos de un tercero, por supuesto con la preceptiva autorización, ¿vale? Que si no, no le dejamos, ¿verdad que no? Funciona bien, ¿eh? Sí. Ya me queda... Pues muchas gracias, sí, sí. O sea, que eso te lo agradezco y efectivamente hay desconocimiento, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a sacar ya el 2.0 enseguida con otro user experience y tal, o sea que estamos innovando, ¿vale? Pero claro, también me dijo Inmaculada, habla de la inversión, porque somos industria, ¿vale? Somos industria y aquí realmente las cifras, yo es que soy como muy oficial, muy al PENIEC, ¿vale? Entonces, no os liéis mucho con los gráficos porque según llega la inversión, según quién invierte, pero vamos, de aquí al 2030, 60.000 millones en electrificación y redes. ¿Vale? Es que de verdad que no se puede hacer esa transición si no se invierte en las redes. Inversión en las redes significa también pues un marco regulatorio estable. No hablamos, lo has comentado tú, Inma, ¿no? También las inversiones, ¿no? Un marco donde realmente se dé visibilidad a esa inversión, donde no, pues lo de siempre, no se esté modificando cada dos puertas porque es imposible ejecutarlas, ¿vale? También os doy otras cifras, ¿no? Porque ella me dijo, bueno, focaliza un poco. Tenemos unos estudios, o sea, el PENIEC lógicamente no te desglosa un poco y a mí sí que me gustaría que transmitiros, ¿no?, dónde va a ir toda esta inversión a las redes, ¿no? Hemos realizado estudios a nivel europeo, pero que también tienen los datos españoles con la patronal, por así decirlo, europea, que es Euroelectric, y ahí hemos desglosado un poco esa inversión en redes, dónde va a ir. Bueno, pues tenemos en la electrificación de edificios, de industria, de la movilidad y de la generación eléctrica libre de emisiones iría un 39%, luego iría en la modernización de las redes, digitalización y los contadores iría otro 30% y luego en otros resiliencia y almacenamiento un 41%. ¿Vale? Entonces, no olvidemos tampoco todos los temas de ciberseguridad, ¿vale? Que eso también es bastante importante, ¿vale?
Y deciros también que en España más o menos se va a seguir esta línea europea de este estudio, ¿vale? En toda inversión de redes, ¿vale? Y yo por ahora lo dejo aquí, ¿no? Hasta que nos hemos profetizado un poco, pero... Espera, que te Sí, sí. disponga esto. Bueno, muchas gracias. Pues sí, yo creo que si os venís aquí los ponentes y os vamos pasando preguntas, pues muchas gracias a los cuatro por vuestras interesantes ponencias, han sido muy brillantes las cuatro. Yo quería empezar haciendo una reflexión, porque bueno, nosotros desde el observatorio sabéis que siempre estamos hablando de sostenibilidad, de las ventajas que tiene el proteger el medio ambiente, incluso desde el punto de vista económico, que antiguamente se veía que, bueno, pues parecía eso que proteger el medio ambiente era un coste, y poco a poco nos vamos convenciendo de que no, que es una inversión que tiene una rentabilidad, que tiene un beneficio. Y yo creo que en los temas de los que estamos hablando, de la transición energética, o como bien decía Inmaculada antes, la transición ecológica, ¿no? En este caso, pues vamos a ir trasladando de esos combustibles fósiles que eran contaminantes o que son contaminantes a una fuente de energía renovable que no contamina. Y eso, pues evidentemente, pensamos que en el medio o largo plazo es rentable y es mucho más barato, evidentemente, consumir energía renovable que consumir energías fósiles. Y más lo estamos viendo ahora, en estos últimos meses, que el coste del gas o el coste del petróleo se han disparado y nos estamos dando cuenta mucho más de la importancia que tiene el utilizar estas energías renovables. Desde el Observatorio de Industria 4.0 sabéis que todos los años hacemos un informe, el Smart Industry, y curiosamente en el informe en los 2 últimos años se destacó cómo la pandemia había acelerado todos los procesos de digitalización y de introducción de las nuevas tecnologías. Bueno, pues yo creo que todas las empresas, todas las organizaciones estábamos mentalizados en que había que ir hacia la digitalización, pero bueno, íbamos a cierto ritmo que se aceleró drásticamente. Eso lo hemos visto en los 2 informes de estos últimos años. El mes que viene presentaremos el informe de este año también, el 5º informe ya. Y pensamos que podría suceder algo parecido también con las energías, ¿no? La pregunta para vosotros es si creéis que ciertamente esos objetivos que nos habéis planteado y que bueno, nos ha puesto ya sobre papel, aunque los ha mencionado Inmaculada, pero Paloma nos los ha puesto ahí sobre el papel para el 2030 y para la descarbonización total en el 2050, nos parecían agresivos, pero si con las circunstancias actuales de repente nos han hecho removernos en nuestras estructuras, y si pensáis que puede ser que efectivamente no solo sean factibles, sino que a lo mejor incluso, como ha pasado con la digitalización, se aceleren y que lleguemos a un proceso en el que entremos en las energías renovables con más rapidez que la que estamos ahora mismo, ¿no? No sé, ¿quieres contestar tú primero, Inmaculada? Bueno, pues gracias por lo que has puesto sobre la mesa, Eduardo. A ver, yo, como la mayoría sabéis, bueno, pues trabajo en Osprel, que es una ingeniería que nos dedicamos a temas de alta tensión sobre todo. Entonces, llevamos viendo lo del autoconsumo industrial años. O sea, años digo, pues de 2015, 2016. Cuando les presentabas los presupuestos y los planes de negocio a los clientes industriales, su respuesta era, pero es que mi negocio es hacer puertas, no generar electricidad. Ya me lo pensaré. Y lo retiraban, ¿no? Entonces, tengo que decir, bueno, es un miembro del observatorio que hubo un cliente que sí que confió en ello y tiró para adelante y ahí lo tiene. O sea, que bien, pero eso fue en el año 2017. Y así hemos ido estando año tras año, hasta que estamos viendo en los últimos tiempos, o sea, en los últimos, os diría, casi 6 meses, donde el interés por el autoconsumo industrial es una realidad. Y ya las cosas que te piden que les estudies van como más en serio. O sea, no es como hace 6 años, bueno, tú pásame el presupuesto, bueno, ya veré lo que hago. No. Ahora es, ¿y cuándo lo tendría en servicio esto puesto? Y claro, desgraciadamente, las oportunidades van disminuyendo. O sea, parece mentira, pero es un sector que va todo tan deprisa que las oportunidades ya no son tan fáciles como hace unos años. Porque también hay escasez de materiales, escasez de mano de obra, los precios han subido, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que puede que la coyuntura actual de guerra, precios de gas, etcétera, hagan acelerar el tema del autoconsumo industrial. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Pedro nos ha hecho mención a unas reducciones fiscales, que has estado hablando de varias de ellas, que bueno, pues pueden favorecer
pero yo quería aprovechar ese comentario tuyo para pasarle a Jaime la pelota y a ver si él nos puede decir si cree que esas reducciones fiscales, que aparentemente son temporales, pueden llegar a consolidarse para, en estas circunstancias, favorecer el que vayamos hacia esta transición energética. A ver, yo no soy fiscalista, pero vamos, dudo que se puedan acabar consolidando al final, porque al final se trata de recaudación, se trata de ingresos para el aparato estatal y veo difícil que esto en el largo plazo se pueda consolidar. Yo, como abogado, creo que desde el punto de vista regulatorio, evidentemente, sería muy importante el establecimiento, cuanto menores restricciones se pusieran al ejercicio de ese tipo de actividades económicas, mejor. Y en el fondo, los impuestos son restricciones también regulatorias, tributarias a las actividades económicas. Pero yo, sinceramente, tengo dudas de que esto haya venido para siempre para quedarse, ojalá. No sé si quieres añadir algo. Bueno, puedo compartir contigo, pero bueno, comparto contigo tu reflexión. Lo que pongo es un deseo, que esperemos que no tengamos razón. Muy bien, Pedro, también tú has hablado de cómo estamos hablando de electricidad, pero hay que descarbonizar todo, ¿no? ¿Qué opciones ves tú para la descarbonización del consumo energético en general? Bueno, como decía al principio, los electrointensivos lo tenemos fácil, ¿no? Avanzar, en la medida que consumamos, consolidemos, aumentemos el consumo eléctrico, vendrá respaldado por una mayor presencia de energías renovables y ese camino está claro. Pero como os comentaba al principio, las industrias electrointensivas, dependiendo de sus procesos productivos, dependiendo de cuáles son, también utilizan otros combustibles, básicamente el gas natural. Como comentaba antes Paloma también, no todo es susceptible de electrificarse, procesos de altas temperaturas, pues a día de hoy la opción quizá que se está barajando es la del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno verde, como sabéis hay un montón de colores en el hidrógeno, que uno ya no sabe qué gama, el rosa también, sí, el de la energía nuclear, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es avanzar en ese uso de un hidrógeno, como califica la Agencia Internacional de la Energía de bajas emisiones, ¿no? Yo creo que aquí la producción a partir de energías renovables es una opción, la opción de la captura puede ser otra, diversas opciones hay que poner sobre la mesa todas las opciones y ver cuál es la ganadora, ¿no? Cuál es la que nos va a llevar a un ahorro. ¿Y cómo desarrollar este hidrógeno? Yo cada vez que pregunto a alguno de mis asociados, bueno, ¿y el hidrógeno? Pues siempre hay dos respuestas. La primera es sí, lo estamos mirando. La segunda es para dentro de 10 años. ¿Por qué? Bueno, es evidente, los costes a día de hoy de producir hidrógeno verde están muy por encima de lo que es el hidrógeno o el comparativo que podría ser competitivo con un combustible como es el gas natural y de momento es algo alejado. ¿Qué es lo que empieza a haber o qué es lo que puede tener más sentido? Pues buscar esas plantas de hidrógeno cerca de los emplazamientos industriales, buscando esos proyectos directos, ¿no? O de consumo directo y veremos a ver dónde nos conduce, ¿no? No sé si estamos corriendo mucho con esas infraestructuras de hidrógeno cuando el hidrógeno todavía ni siquiera está en las pautas de consumo generales de muchas industrias, pero desde luego todo el mundo a día de hoy apuesta que es el camino y seguramente pues haya que ir por ahí. Muchas gracias, Pedro. Paloma, tú has hablado de inversiones al final y yo quería aprovechar, bueno, aquí tenemos algún experto también en temas de ayudas financieras para las inversiones y tenemos ahora una posibilidad con unos fondos europeos, tenemos 140.000 millones, ¿no? 70.000 a fondo perdido y otros 70.000 que deberían ser inversión y no gasto, ¿eh? Al final el peligro que hay es que al final parte de eso se convierta en gasto. Esas inversiones de las que estábamos hablando también, como decíamos al principio, para tratar de acelerar ese proceso de alcanzar esos objetivos del 2030 y 2050, se podrían incrementar gracias a esos fondos europeos que tenemos ahí. ¿Veis que las empresas están aprovechando o están viendo la posibilidad de aprovechar esos fondos europeos para acelerar las inversiones? Estamos hablando de los PERTE, ¿verdad? Vale, fenomenal. Efectivamente, o sea, hay varios PERTE ya
encima de la mesa. Es verdad que la industria está diciendo va un poco lento, ¿vale? Pero sí, se pueden utilizar. Me gustaría centrarme en el, no sé si es PERTE o no, el 1125, pero realmente, ¿te acuerdas? El 1125 no es PERTE, ¿no? Es especial para nosotros, para distribución. El gobierno, ¿no? Ha sacado el Real Decreto 1125, que no sé si lo conocéis, pero Pedro y yo nos hemos pegado con él bastante, que es efectivamente esas inversiones, ese dinero adicional que hay, permitir que sea adicional para acelerar esta transición energética. Yo me remito a las redes. ¿Qué es el Real Decreto 1125? Bueno, pues un Real Decreto que puso el Gobierno in place, vamos, en funcionamiento, donde nos permitía, por un lado, yo no sé si aquí sabéis que la inversión en redes de distribución está capada, ¿verdad? O sea, no podemos invertir todo lo que queramos en redes, ¿vale? Ya, bueno, sí, pero por lo menos si yo digo que hay un fondo de recuperación, que hay tal, déjame invertir para transformar más rápido, ¿vale? Pues eso, nosotros no hemos hecho más que decir, por favor, quitar ese límite a la inversión. Quitaron un punto, ¿no? Del 13 al 14 del PIB, 0,13% del PIB, y lo quitaron en la pandemia, que os recuerdo lo que pasó con el PIB. ¿Vale? Entonces no han aumentado, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, permitir dar ese dinero adicional, pero además que no compute para ese límite de inversión, ¿vale? Y entonces ahí hemos hecho toda una cantidad de proyectos para acelerar esa transición energética, por tanto, digitalizando las redes e invirtiendo más en las redes. Efectivamente, sí, o sea, ahí tienes razón, aprovechemos eso, que realmente sea inversión, ¿vale? Que no sea gasto. Está el PERTE de hidrógeno verde también, ¿verdad? ¿Le pusieron el verde al final? Sí, o sea que ese también hasta menos. Es que claro, no todo, o sea, no todo el hidrógeno descarboniza. El hidrógeno tiene que ser verde, ¿vale? Tiene que ser verde. O sea que sí, que en eso sí que se puede utilizar, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis el público alguna pregunta que queráis transmitir a este panel de expertos que tenemos aquí, aprovechando que están disponibles para contestar vuestras preguntas. ¿Alguna tenéis por ahí? Bueno, a Miguel Ángel. Siempre se habla que bueno, tenemos que llegar, el gobierno da muchas facilidades, de muchos proyectos, muchos PERTES, muchas cuestiones y mucha regulación, muchísima regulación. Yo creo que haya más tratados de derechos sobre energía que de energía, cómo se fabrica la energía y cómo se produce y se distribuye. Pero yo, Jaime, era preguntarte, ¿qué es más importante? ¿Un marco regulatorio serio, estable y abierto que el dar dinero? Yo creo que el dar dinero es, como te he dicho antes, no sé si será inversión o gasto, ¿no? Entonces era un poco esa pregunta. Y al hilo de ella, ¿realmente se piensa que es posible ese cambio regulatorio, Paloma? Primera para Jaime y luego pasamos a Paloma. Estamos viendo en el despacho que hay muchos fondos con dinero. En esta crisis hay una gran diferencia respecto de la crisis de 2010, y es que hay dinero circulando. Por tanto, creo que no es tan importante, hombre, por supuesto, el dinero es importante, ¿no? Pero no es tan importante dar dinero como que exista un marco regulatorio que garantice una estabilidad al inversor. Así conseguiremos que el dinero que existe actualmente en el mercado, que sobra en el mercado, se pueda destinar a este tipo de actividades. O sea, efectivamente, o sea, el exceso de regulación que está habiendo ahora mismo en España ahuyenta la inversión. O sea, esto es un hecho. O sea, lo dicen los analistas, las propias multinacionales que se llevan el dinero a otro país más estable. ¿Qué decimos nosotros? Primero, tenemos que ir con Europa, ¿vale? O sea, no deberíamos desligarnos nunca del mercado interior, ¿vale? La excepción ibérica ahora ya no sabemos si es que la van a poner en todos y ya no va a ser excepción. Que lo que se está oyendo, es que el mercado hay que reformarlo, tal. Vamos a ver, el mercado, todos los mercados son marginalistas. O sea, este mercado que actualmente tenemos, el mercado interior, ha permitido toda la inversión de renovable, ¿vale? Eso en ningún momento nos debemos olvidar de ellos. ¿Habrá que hacer ajustes? Probablemente. Pero háganse pausados
claro, a mí me escandaliza porque todo el mundo cita a San Ignacio. Yo creo que nosotros tenemos como más derecho a citarlo los que llevamos el IHS marcado en el pomo, porque hemos estudiado con ellos, ¿vale? Tenemos más derecho a citarlos que cualquier mindundi que se pone a citarlo, ¿vale? Pero efectivamente, o sea, en el problema coyuntural que estamos ahora mismo, muy serio, que ha metido una crisis energética que se ha trasladado a otros sectores, no podemos hacer esos cambios sin mirar el largo plazo, ¿vale? El propio paquete, o sea, lo que está sacando la Comisión y lo que está sacando también España, muchas veces están mirando también el largo plazo, ¿no? No nos olvidemos de ello. Hay medidas coyunturales, pero hay unas medidas también más estratégicas, ¿vale? Ese marco estable que llevamos diciendo es el que se necesitan, son inversiones de muy largo plazo. Yo coincido con Jaime en que no hay falta de dinero ahora mismo, pero sí que nos estamos, o sea, yo conozco empresas que han aumentado el rating a España. Entonces dicen, yo para pelearme un proyecto en mi central, me exigen más interés porque tengo más riesgo. Yo creo que ahí sí que deberíamos ser mucho más cautelosos, las medidas más pensadas y siempre pensadas en nosotros también desde AELEC, desde el propio Euroelectric, estamos analizándolo con la Comisión. Siempre hemos pensado que la Comisión iba a ser más pausada de alguna de las medidas que se están poniendo ahora, pero eso que tú has comentado debería ser siempre un must, ¿no? Que esa regulación estable no debería fallar en este sector. ¿Vale? Muchas gracias. Me parece que tenía Antonio una pregunta, ¿no? Sí. Bien, de todas las formas, perdonad que lleve mascarilla, pero mi hematóloga me tiene muy presionado en ese sentido. Perdonad también por el tipo de reflexión que quiero hacer, porque sois todos personas activas en vuestras profesiones. Yo soy no un viejo profesor, sino un profesor viejo. Hace ya años que dejé mi actividad docente, precisamente por enfermedad, pero quería hacer dos reflexiones. Una de tipo muy general. Todo el planteamiento que se hace de optimización de las energías, tanto en el uso como en las fuentes y tal, están referidas al incremento de temperatura en la Tierra, provocado fundamentalmente por el CO2, por la presencia de CO2, por el exceso de CO2. Hay una cosilla que a mí me gustaría poner sobre la mesa, y es, si recordáis, un cuerpo emite calor en función de su temperatura. La Tierra recibe calor, energía del Sol, energía calorífica, y luego la tiene que emitir para mantener su temperatura. Si nosotros generamos energía interna, energías dormidas, como es el carbón, como es el gas, energías que no están presentes, que no se reciben del Sol, pero las incorporamos en forma de calor siempre en su uso en la Tierra, siempre tendremos que subir un poco más la temperatura con respecto al equilibrio que nos marcaría la recibida del Sol. Esto es poco. Es verdad que el Sol nos manda mucho y esto es poco, pero no sé cuánto de poco, sobre todo si se analizan aspectos concretos en áreas concretas y en situaciones concretas. Es decir, cuidado con usar energías dormidas, aunque no generen CO2. Porque aumentamos la cantidad de calor que hay que evacuar de la Tierra para que la temperatura no suba. Bien, es verdad, insisto, en que el gran problema ahora es el CO2. Pero ojo con esto. Bien, segunda cuestión. Soy más bien del ámbito no financiero, sino del ámbito tecnológico. Siempre he sido un enamorado de la bomba de calor. Y he sido un enamorado en mis clases y en el estudio de la termodinámica de los países nórdicos que ya se han citado, donde los ciclos CHP, es decir, la cogeneración y la cogeneración en el norte no, pero la CHCP, es decir, calor y frío combinados, se está potenciando mucho la bomba de calor, pero accionada por energía eléctrica producida fuera, porque utilizando redes inteligentes, utilizando
todos los criterios que se están volcando en los últimos tiempos de generación distribuida. ¿Por qué no se va a generar mucho más cerca del consumidor CHP? Es decir, producir, alimentar la bomba de calor, que la bomba de calor tome parte de la energía y utilice el calor residual que se produce en la generación. Estoy hablando de combustión fundamentalmente. Y entonces tendríamos un paso muy importante, sobre todo en los ámbitos domésticos de pequeñas viviendas, domésticos de pequeños edificios e incluso domésticos de pequeñas ciudades, de pequeños pueblos, donde allí se utiliza, se aprovecha el calor, se aprovecha la electricidad generada por ese calor en bomba de calor para producir lo que haga falta y a su vez poder incorporar esa generación mediante las redes inteligentes a un sistema general que controla la necesidad de producir o no en función de determinados momentos. Es un sueño quizá de un profesor viejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé si tenéis algún comentario a las reflexiones de Antonio. Y quizá también, bueno, lo ha planteado Jaime, lo de las redes de calor y frío. Y bueno, es algo de lo que hemos oído hablar aquí, pero en España prácticamente no existe nada de esto, ¿no? ¿Tú ves que hay posibilidad de que también en el entorno en el que estamos viviendo ahora mismo se pueda generar algo más con las redes de calor y frío? Sí, la verdad es que tenemos muy pocas redes de frío y calor, pero poco a poco van haciéndose redes de frío y calor. Aquí se está planteando una en Madrid, con lo cual, sinceramente, hace falta una gran inversión, pero siempre que sea rentable, siempre que se pueda obtener una estimación adecuada de una rentabilidad razonable, se puede realizar. Nosotros estamos viendo redes de frío y calor en algunos municipios de España que se están desarrollando. Hay competencia en algunos casos, pero es eso, hace falta mucha inversión. Y recuperar esto no es tan sencillo. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues si no, bueno, pues pasa aquí. Sí, yo aparte de daros las gracias porque tanto, bueno, pues Paloma, Inmaculada, Jaime y Pedro, pues habéis estado excelentes y nos habéis dejado aquí muy preocupados porque hemos hablado de la industria, que es de lo que veníamos a hablar, pero la industria en el consumo energético español es un sector que representa el veintitantos, el 30% del consumo energético, o 30 y muy poco. Un tercio. Bueno, no, hay uno que pesa un poquito más de un tercio, que es el 40% lo representa la edificación. Entonces, la energía que consume la industria, que somos early adopters, seguro que vamos a meternos en muchas tecnologías y demás. Me preocupa mucho la edificación. Los países tienen que invertir mucho. Vengo de unas jornadas con gente de McKinsey en Suecia, donde hablaban bomba de calor, como decía Antonio, pero hablaban de que para llegar a la descarbonización de la economía en el año 50 necesitarían los países de Europa invertir como un 6,5% del PIB, cada uno de los países, de aquí hasta el año 50. ¿Y de la deuda qué? ¿De la deuda qué? Lo dejo ahí. Eso ya lo hablaremos otro día, o luego si acaso a lo mejor nos puedes decir algo de esto, si eres conocedor de estos datos. Y luego me preocupa mucho, claro, a mí me afecta porque represento una empresa que es gas intensiva. Entonces, nosotros transformar ese gas a electricidad es muy difícil. Estamos empezando con el hidrógeno verde, pero con el hidrógeno verde podemos desplazar hasta un 15% más o menos del metano, sin hacer grandísimas inversiones. Pero ¿y del otro 85%? ¿Qué? Y luego las infraestructuras. El gas puede circular con el metano, el hidrógeno podría circular con el gas natural, pero también está un porcentaje y parece ser que nos van a ir metiendo poquito a poco hasta llegar a ese 15%, porque si no nos destrozarían a la industria. No podríamos, con los equipos que tenemos, absorberlo. Entonces, todo esto son preocupaciones adicionales que dejo aquí y que a lo mejor algún día pues tendremos que tocar este otro tema, porque de esto sí hablamos en el metro, todos los españoles. De esto sí hablamos en el metro. Así que nuevamente daros muchísimas gracias por vuestras ponencias, a todos por vuestra presencia, a nuestros patrocinadores, a Fujitsu, a SAP y al grupo IPS. Y un recordatorio,
el día 24 de noviembre, normalmente tenemos esta jornada, los eventos, el tercer jueves de cada mes. En este caso será el cuarto jueves de noviembre, porque el tercer jueves, me parece, de noviembre es Thanksgiving. Entonces, bueno, hemos sido respetuosos, ¿verdad? No ha habido chispas, no han saltado chispas aquí. Y nada, en esa jornada tendremos dobles temas y muy importantes. Sabéis que normalmente presentamos el estudio Smart Industry, que se está trabajando y que habéis participado muchos de vosotros. Y luego también pues será la entrega del premio Impulso del Observatorio de Endesa 4.0. Entonces, os esperamos a todos ese día 24 de noviembre. Y sin más, agradecer a todos los que están por ahí. Estamos terminando en tiempo. Agradecer también ese esfuerzo que habéis hecho los 4 ponentes y la mesa redonda por estar en tiempo. Y ahora yo creo que queda lo mejor, esa parte de networking y las muchas preguntas que tenemos y que queremos cogeros por banda. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias y terminamos la jornada con esto. Gracias.